Ahí está. A ver ahí. Bueno, Ahora sí. ¿con cuál avanzo? ¿Con esta flechita? Para que no pase Sí, lo para el mismo. costado. Perfecto. Ahora sí, volvamos a arrancar. Ahora sí. Prevención de riesgo cardiovascular. Bueno, arranco con esta frase. Incluso si un agricultor tiene la intención de holgazanear, se levanta a tiempo para comenzar temprano. La pregunta sería si estamos a tiempo en el momento que decidimos prevenir o estamos llegando tarde. La prevención cardiovascular son el conjunto de acciones coordinadas, ¿sí?, tanto a nivel individual como comunitario, que apuntan a erradicar, eliminar o minimizar, ¿sí?, es muy ambiciosa esta ambición, el impacto de las enfermedades cardiovasculares y la discapacidad resultante. Hay tres grandes grupos de prevención. La primera, que creo que es la más importante y a la que más fruto le podríamos sacar, es la prevención primordial, que se trata de prevenir el desarrollo de los factores de riesgo cardiovasculares que en última instancia van a desarrollar el resto de las enfermedades. La prevención primaria, que ya conocemos, es prevenir el comienzo de la enfermedad, ¿sí?, en las personas con factores de riesgo cardiovasculares, y la secundaria es cuando ya la persona tiene la enfermedad, intentar que los eventos y las complicaciones no se produzcan. También hay otros dos tipos de prevención que generalmente no se hablan, que son la prevención terciaria, ¿sí?, o sea, que es prevenir, retardar o reducir las complicaciones de las secuelas de esta enfermedad, por ejemplo, en la rehabilitación post-infarto o en la rehabilitación post-ACV, y la prevención cuaternaria es la que nosotros tenemos que intentar hacer el menor perjuicio posible a los pacientes que tratamos. Como ven acá, en las razones de muerte y morbilidad, ¿sí?, a nivel mundial, esto es un registro de la OMS, la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son las primeras, y a la cabeza, por supuesto, está la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares, o sea, la enfermedad cardiovascular global, ¿sí? 18 millones de fallecimientos por año se lleva esta patología. En la Argentina, entre el año 70 y el 2000, se observó una caída de esta incidencia de muerte, con un 45% de caída de la letalidad. Esto se dio en parte por las medidas de prevención secundaria. Ya en esos años se crearon las unidades coronarias, que descendieron mucho la mortalidad, y también el tratamiento del IAM y del ACV. Y el otro 44% se debe al hincapié en el control de estos factores de riesgo, sobre todo el colesterol, la presión arterial y el tabaquismo, ¿sí? Este registro se vio una disminución progresiva de la mortalidad cardiovascular, y se ha detenido por primera vez en las últimas décadas. Si ven, viene con una curva bien decreciente, y del 2010 al 2015 ya se empieza a hacer más plana, sobre todo en el tema que estamos hablando nosotros hoy, que es de ACV. El incremento de la prevalencia de obesidad y diabetes, junto con el envejecimiento de la población en general y el de los individuos con más riesgo cardiovascular en particular, son muy probablemente los causantes de este aplanamiento de esta curva. Acá me parece que los datos que dan miedo y el monstruo que todos nosotros tenemos, sí, se espera que los factores de riesgo sean más prevalentes en los adultos, pero en los niños a uno le tiene un poco más de miedo. De 0 a 5 años el sobrepeso alcanza el 14% y la obesidad el 4%. Y de 5 a 17 años el 41% de los niños y los adolescentes tienen exceso de peso. Y fíjense que dentro de este exceso de peso, un 20%, o sea, 1 de cada 5 niños son obesos, ¿sí? En este registro podemos ver que son registros efectuados en autopsias de niños, bueno, que fallecieron durante accidentes, y se ve que se ven estrías grasas, que son lo previo a las placas de colesterol, y también se ven placas en todos los niños de este rango etario, de 0 a 5, de 5 a 17 años. Y como ustedes se pueden fijar, en las columnas que son más oscuras son la acumulación de los factores de riesgo. En la columna blanca, sin factor de riesgo. En la columna gris claro, un factor de riesgo. En la columna un poquito más oscura, 2 factores de riesgo. En la columna bien oscura, 3 o 4 factores de riesgo. Esto significa que el aumento del factor de riesgo, aún en edades tempranas, aumenta la prevalencia de placas carotídeas y de estrés grasas, que van a favorecer el peor monstruo de todos, que es la ateroesclerosis, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos vamos a decirle, un changüí, ¿sí?, los primeros 1000 días desde la concepción hasta la edad preescolar, para o hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Si las hacemos bien, tenemos una gran chance y una gran oportunidad de ayudar a todos estos chicos. Como les dije, el monstruo, ¿sí? Y previo a este monstruo, los desencadenantes pueden ser, o sea, los podemos identificar, ¿sí?, de los más cercanos temporalmente, o sea que sabemos con certeza que la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la dislipidemia, la obesidad y el sedentarismo
una relación causal y temporal más cercana, afectan directamente la aterosclerosis. Pero también, ¿sí?, la alimentación, el ambiente y los factores socioeconómicos favorecen la formación de la aterosclerosis. ¿Cuáles son los objetivos de la prevención cardiovascular desde etapas bien tempranas? Sabemos que ganar... Decime. Un segundito, por favor. Porque hay personas que no las deja ver. Sí, ningún problema. A ver ahora. Listo. ¿Llegó? Sí, sí. ¿Cuáles son los objetivos? Ganar salud y envejecer saludablemente, ¿sí? Cuando hablamos de ganar salud, cuando hablamos de ganar salud, podemos empezar diciendo que 8 de cada 10 eventos cardiovasculares puede evitarse con conductas saludables, ¿sí? Muchos factores de riesgo también son promotores de otras enfermedades no transmisibles, no solamente la enfermedad cardiovascular, ¿sí?, el EPOC, la diabetes y el cáncer. Y aproximadamente el 60% de los DALI, que son años de vida perdidos por discapacidad, esto creo que tiene una connotación no solamente médica, sino también hasta, vamos a decirle, psicológica o filosófica, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que tenemos? El tiempo, ¿sí? Y esta enfermedad nos saca tiempo de vida, ¿sí? Como pueden fijarse en este gráfico, tenemos todas las enfermedades que registraron que causan años de vida perdidos, ¿sí? Tenemos abajo de todo, sobre todo accidentes, tipo de lesiones, en color verde, después en color celeste tenemos distintos tipos de neoplasias, y abajo siempre encabezando las enfermedades, arriba en rosa las enfermedades cardiovasculares se llevan los premios por los días y los años perdidos por enfermedad y discapacidad, ¿sí? La otra pata de los objetivos son el envejecimiento saludable. ¿A qué se llama envejecimiento saludable? Al proceso que a lo largo de toda la vida optimiza, ¿sí?, las oportunidades para preservar y mejorar la salud, ¿sí?, y no solamente la salud, o mejor dicho, entendiendo la salud en su sentido más amplio, que es el bienestar físico, social, mental, la autonomía y la calidad de vida, ¿sí? También hablemos del envejecimiento celular. Sabemos que el envejecimiento celular habla del acortamiento telomérico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos más factores de riesgo, más se acortan los telómetros. Cuando tenemos menos factores de riesgo y más factores preventivos, menos velozmente se acortan los telómeros y por lo tanto el envejecimiento va a ser más lento. ¿Cómo podemos estimar el riesgo cardiovascular? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer porque a raíz de esto podemos ver qué tratamientos podemos efectuar. Hay múltiples scores, ¿sí? Este es uno de ellos, de la Sociedad Americana, en la que podemos ver que con los datos de sexo, edad, tabaquista o no tabaquista, presión arterial, control total de colesterol y diabetes, podemos estimar si tiene un riesgo leve, moderado, severo o muy severo, ¿sí?, de presentar un evento cardiovascular en 10 años, ¿sí? Después tenemos otro, que es el que presenta la SAC, esto salió en el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial, que según la presión arterial y los factores de riesgo que tenga el paciente, lo podemos categorizar en riesgo alto, bajo, moderado o riesgo muy alto, ¿sí? Como esto a veces es muy complicado, tenemos, como viste acá, poco tiempo en la consulta, los turnos son muy largos y todas las cosas que nos aquejan a los médicos y también, por tanto, a los pacientes, surge del estudio InterHeart la posibilidad de utilizar el efecto aditivo de los factores de riesgo. ¿Qué es esto? Si tenemos un factor de riesgo, nos va a ir mejor o menos peor que si tuviéramos 2, 3 o 4, ¿sí? Entonces, ya sabiendo que con 3 factores de riesgo, ¿sí?, de todo lo que ya vamos a hablar en breve, ya sabemos que tenemos un paciente de alto riesgo, y a los pacientes de alto riesgo hay que tratarlos, medicarlos de una manera distinta que los pacientes que no tienen riesgo, ¿sí? Fíjense que ya se cuadriplica la chance de un evento cardiovascular 10 años teniendo 3 factores de riesgo, ¿sí? Bien. Cuando nosotros podemos catalogar a estos pacientes, ¿sí?, según como les dije, en bajo, moderado, alto riesgo o muy alto riesgo, podemos recategorizarlos, ¿sí? ¿A qué pacientes vamos a querer recategorizar? Por supuesto, a los que tienen riesgo bajo o moderado, porque los que tienen muy alto riesgo ya estamos, y los que tienen alto riesgo ya estamos en este grupo de pacientes que no se van a recategorizar porque no van a estar en un riesgo más alto del que tienen, ¿sí? O sea, los que no se nos pueden escapar son los de riesgo moderado, que en realidad son altos. Entonces, cuando tenemos un paciente de riesgo moderado, lo que tenemos que hacer es
ver si tiene ateromatosis subclínica, que esto lo vamos a ver en un segundito, y los que tienen riesgo bajo, ver si tienen condiciones moduladoras del riesgo, ¿sí? Acá, según la guía de la SAC, nos dice cuándo tenemos que hacer la pesquisa de ateromatosis subclínica, y bueno, en el riesgo moderado, ¿sí? Y también en el riesgo bajo. Cuando tenemos pacientes de riesgo moderado y bajo, está recomendado hacer la pesquisa de ateromatosis subclínica para poder recategorizar a estos pacientes de riesgo bajo, de moderado a alto, si es que corresponde. ¿Y cuáles son las principales condiciones moduladoras del riesgo? Que significa que son condiciones que están fuera de los factores de riesgo que habitualmente conocemos, como por ejemplo antecedentes familiares, ¿sí? Antecedentes gestacionales, inflamación, si todas las enfermedades inflamatorias afectan al sistema cardiovascular, el SAO, síndrome de apnea obstructiva del sueño, cáncer, enfermedad renal crónica y fragilidad, ¿sí? Todos estos conceptos tenemos que tener en claro al momento de categorizar a un paciente y su riesgo cardiovascular, además de los factores de riesgo que ya conocemos habitualmente. Ahora bien, ¿cómo podemos estimar la salud cardiovascular? Una cosa es estimar el riesgo cardiovascular y otra cosa es estimar la salud. Es un concepto más amplio, así que podemos pensar que estamos hablando de lo mismo, pero en realidad estamos hablando de ver los factores de riesgo y además favorecer a aquellos hábitos saludables que nos alejan de las enfermedades cardiovasculares. Esto es los 8 esenciales de la AJA, ¿sí? Que son 8 consejos esenciales que da la AJA, que hace muy poquito eran 7, y agregaron el sueño, ¿sí? Como otro factor favorecedor de que no tener más factor de riesgo o aumentar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Arranquemos, a ver. El primer factor de riesgo, mejor dicho, factor para promover la salud, es la alimentación saludable, ¿sí? Nosotros, además de la dieta que vamos a ver ahora, la dieta DASH, la dieta mediterránea que ya conocemos, tenemos nuevas herramientas, como por ejemplo, vean ahí abajo, las etiquetas, ¿sí? Y con el etiquetado frontal, la nueva ley de etiquetado frontal y los polígonos negros, tenemos una gran herramienta para ayudar al paciente a que compre bien en el supermercado, ¿sí? A que quizás estas estrategias marketineras que se utilizan para vender, no lo engañen al paciente y pensar que algo es saludable cuando no lo es saludable. Después queda en el paciente comprar o no lo saludable, pero por lo menos que no sea engañado, ¿sí? Cocinar en casa es una buena opción, y acá les hablo un poquito de las dietas que propone o que estimula la AJA a desarrollar. La dieta mediterránea, ¿sí? Imagínense lo importante que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por sus beneficios, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, de comer todo lo que se come en esa zona, que esta gente demostró que había tenido los que tenían esta dieta tenían menores factores de riesgo. Frutas, verduras, granos integrales, legumbres, aceite de oliva y pescado, moderado bajo consumo de lácteos y aves, bajo consumo de carnes rojas, vino tinto en cantidades bajas o moderadas, ¿sí? El que no toma, no tiene que tomar. Alto consumo de grasas insaturadas, principalmente en aceite de oliva y frutos. Esta es la característica principal de la dieta mediterránea. Y el estudio Predimed se evidenció que redujo el infarto, el ACV y la muerte cardiovascular un 30%. Pero atención, justamente estamos hablando de ACV. Principalmente redujo la muerte cardiovascular a expensas de la reducción del ACV, ¿sí? La dieta DASH, que es una dieta que se creó para los pacientes hipertensos en los años 90 en Estados Unidos, se creó a partir de que vieron que los vegetarianos tenían niveles más bajos de presión arterial, ¿sí? Entonces empezaron a copiar este tipo de dietas y vieron que la dieta rica en fibra, potasio, calcio, magnesio y bajas en grasas saturadas bajaban la presión. Pero no solo la presión, protegían contra la diabetes, la obesidad, el cáncer de colon, las hepatopatías, las diverticulosis y asociadas con la menor mortalidad por todas las causas, ¿sí? Bien. Una nueva, no es una dieta, sino es una clasificación de los alimentos que tenemos que tener en cuenta, es la clasificación NOVA. Esta clasificación ordena los alimentos según 4 grupos en función de su grado de procesamiento, ¿sí? Desarrollada en Brasil, ¿sí? Y se vio que los pacientes que comían los mismos macronutrientes y la misma cantidad de sodio, la misma cantidad de hidrato de carbono, la misma cantidad de proteínas, pero ultraprocesados versus poco procesados, tenían un descenso de peso aquellos que tenían los que no procesados y un aumento de pesos aquellos con los ultraprocesados, con la misma composición alimenticia, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué se da? Porque estos alimentos tienen bajo nivel de saciedad, o sea, los ultraprocesados, tienen alta palatabilidad, o sea, uno siente que son ricos y quiere comer más, estímulo de recompensa a nivel del sistema nervioso bajo, alto, ¿sí? Tienen un marketing agresivo, lo que le decía, ¿sí?
tiene una amplia disponibilidad, puede ir a cualquier kiosco y lo consigue, y tiene bajo costo respecto de los alimentos de mejor calidad. Esta alimentación nova, tenemos, lo verde son los no procesados, o sea, las frutas y las carnes que tienen no proceso o mínimo proceso, ¿sí? Lavarlas, cortarlas y nada más. Después están los alimentos procesados, ¿sí? O mínimamente procesados, que son los que son ingredientes, por ejemplo, el aceite, los distintos tipos de condimentos, ¿sí? Y después están la tercera etapa, que son los alimentos procesados. Los alimentos procesados son los que mezclan los alimentos no procesados con los ingredientes que le dije recién, ¿sí? Eso tiene un nivel mayor de procesamiento. Y las que ya son los alimentos ultraprocesados, que son los que deberíamos evitar bajo cualquier circunstancia, son aquellos que tienen un proceso a tal nivel que se dice que no podemos distinguir cuál es el componente principal. Por ejemplo, tomamos una Coca-Cola, no sabemos qué es lo que tiene la Coca-Cola. No comemos, no sé, un pancho, una pizza. O sea, ¿qué es lo que tiene? Yo no puedo distinguir la harina, porque es un ultraprocesado, es todo un lío de sabores. Es más, y capaz que es harina, pero tiene gusto a vainilla o mayonesa. Entonces, esos son los ultraprocesados, ¿sí? Entonces ahí, atención. Terminando con la dieta, seguimos con actividad física, ¿sí? La actividad física se define como todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas, o sea, todo. ¿Sí? Cuando decimos que estamos haciendo actividad física, o sea, cuando decimos que no estamos inactivos, cuando hacemos 150 minutos de actividad aeróbica o 75 minutos de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica intensa, ¿sí? Todo esto ayuda a fortalecer el cuerpo, agregar la intensidad, como dicen estos flyers que les pegué ahí, ¿sí? Si somos niños o adolescentes, que la mayoría que estamos acá estamos lejos de eso, deben realizar 60 minutos de actividad física todos los días, ¿sí? Mucho más. Y si somos adultos, más de 70 años, 75, 80, lo mismo, ¿sí? 150 o 75 minutos, no menos, pero de una actividad correspondiente a su capacidad funcional, por supuesto, ¿sí? La actividad física está en cuarto lugar en la mortalidad dentro de los factores de riesgo, o sea, la inactividad física, ¿sí? 81% de los adolescentes a nivel global son insuficientemente activos, ¿sí? Por PlayStation, televisión y todo ese tipo de cosas. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿sedentarismo es igual a inactividad física? La respuesta es no. El sedentarismo viene de la palabra sedentarius, que significa que trabaja sentado. O sea, esto se relaciona a actividades asociadas a un bajo gasto energético, ¿sí? La OMS dice que el 40% hay un 40% de adultos que son sedentarios del total, y acá la Universidad Católica Argentina dice también un 40% de sedentarismo, pero en niños, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ser activos físicamente, o sea, hacer 150 minutos de actividad física, vamos a jugar 3 veces a la pelota por semana, ¿sí? Y hacemos 150 minutos, pero también somos sedentarios, este factor de riesgo, ¿sí? No lo estamos controlando porque ni sabíamos que existía quizás, ¿sí? Una persona que trabaja 4 horas sentada en la computadora y después va a jugar a la pelota, igual tiene este factor de riesgo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Cada una hora hacer pausas activas. Si estamos mirando la tele una hora, que es un montón, o en las pausas comerciales nos levantamos, nos estiramos un poco y de esa manera reduce el riesgo cardiovascular y eso está probado. Por otro lado, asociado al sedentarismo tenemos adultos con obesidad y sarcopenia, o sea, aumento de la grasa y disminución de la masa muscular y también de la fuerza muscular, que presentan altas tasas de discapacidad física. ¿Cómo lo solucionamos esto? Con sobrecarga muscular, o sea, también haciendo actividad física. Ahora vamos a la sensación tabáquica, ¿sí? Ya se habló mucho de la sensación tabáquica, voy a intentar hablar un poquito menos, ¿sí? Así llegamos al tiempo. Tenemos las 5 etapas que ya conocemos. Les voy a hacer hincapié únicamente en la etapa precontemplativa, que es donde tenemos que iniciar a hacer nuestro tratamiento. En cuando desconoce que la sustancia pone en riesgo su salud, ¿sí? Desconoce que un problema de salud y conoce el problema, pero no desea realizar cambios. O sea, este paciente no quiere hacer nada, ¿sí? En esto tenemos consejos. Lo primero que tenemos que hacer en esta etapa es dar el consejo médico. ¿Cuánto tiene que durar? 3 minutos es efectivo, ¿sí? Si es 10 minutos, dicen que es más efectivo. Pero bueno, esto se tiene que ajustar a cada paciente. La 5A, averigüe, pregunta si fuma. Obviamente, si no preguntamos si fuma, no vamos a ver qué tenemos que solucionar. Asesorar al paciente. Analizar con 2 preguntas, a ver si les gustaría dejar de fumar o si cree posible hacerlo, ¿sí? Acompañarlo, ¿sí? Hay muchas formas de acompañarlo, desde la misma consulta hasta hay
planes de llamar por teléfono o cierto tipo de apoyo, que sin esto el paciente está bastante más complicado, y vigilar durante todas las etapas y posterior evitando las recaídas, o sea, más de lo mismo, acompañar al paciente, ¿sí? Después tenemos las 5R, que es, o sea, cómo tenemos que alentar a este paciente, ¿sí? Alentar la importancia personal y familiar de dejar de fumar, ¿sí? Parte de la mortalidad por el cigarrillo es por, ya saben lo que quiero decir, o sea, por tabaquismo pasivo, no me salía, por tabaquismo pasivo, ¿sí? Entonces, la familia, no solo por la familia, sino por el mismo paciente. Mostrar riesgos propios agudos y a largo plazo y las consecuencias ambientales. Después, ver qué recompensas o cómo se puede recompensar al mismo paciente por dejar fumar, ¿sí? Tratar la resistencia del paciente a hacerlo en el momento que surja y repetición cada vez que sea posible de esta charla, ¿sí? Estos también se los puedo dejar, ¿sí? Que son el tratamiento médico, o sea, el tratamiento farmacológico para dejar de fumar, y está indicado en todos los pacientes de 10 a 20 cigarrillos, que fumen 10 a 20 cigarrillos por día, y con los que tengan alta dependencia, o sea, con los fumadores de más de 20 cigarrillos y los que fumen dentro de los 30 minutos después de levantarse, ¿sí? Las dosis quedan ahí, ¿sí? Bueno, la novedad de esta nueva propuesta de la AJA es el sueño, ¿sí? Tenemos que dormir de 7 a 9 horas. Si hacemos menos de esas horas o más, es un riesgo cardiovascular y está probado que aumenta no solo el riesgo cardiovascular, sino también deterioro cognitivo, demencia, depresión, la presión arterial alta, la glucemia del colesterol y la obesidad, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Tomando clonazepam? No. O sea, lo que hay que hacer es medidas higiénico-dietéticas, por lo menos en una primera instancia, ¿sí? Y los pacientes que quizás están con esta medicación, intentar también la higiene del sueño, a ver si es por insomnio que la tiene, intentar retirársela. Evitar productos que contienen cafeína al menos 4 horas antes de acostarse, evitar la nicotina al menos 1 hora antes, evitar el alcohol en las zonas próximas a dormirse, evitar comidas copiosas, evitar práctica de ejercicio intenso 2 horas antes, mantener dormitorio tranquilo y ordenado, evitar temperaturas extremas en el dormitorio, muy frío o muy caliente, evitar la medida de lo posible ruidos y luces, evitar y utilizar la cama para otras tareas, como no sea dormir, o practicar, bueno, dormir, y mantener unos horarios regulares de vigilia y sueño, ¿sí? En la filmina anterior, no sé si lo llegaron a ver, voy a ir para atrás, esto no se hace, pero lo voy a hacer igual. En la franja gris dice, todos esos consejos están únicamente abocados al uso del celular, ¿sí? Y a las pantallas, fíjense. O sea, todo lo que yo dije, súmenle esto, porque en realidad lo que yo dije sí es importante, pero lo que siempre tenemos pegado y cosido a la mano es el celular. Y quizás es una de las cosas que más va a afectar el sueño, ¿sí? Bien. Ahora tenemos otro factor de riesgo importante y muy conocido, la obesidad, ¿sí? Se empezó a discutir hace mucho, no tanto en realidad, si era una enfermedad o si es un factor de riesgo, ¿sí? Yo creo que podemos empatar y decir que es una enfermedad y es un factor de riesgo. Si es una enfermedad, según la Organización Mundial de Salud o la definición de la Organización Mundial de Salud, que es aquellas patologías que cambian la fisiología de la persona que la padece, ¿sí? En este caso, la obesidad es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial, recurrente y progresiva, ¿sí? Que se debe a factores genéticos, biológicos, psicológicos y medioambientales, ¿sí? Podemos clasificar la obesidad según el índice de masa corporal y todavía se sigue utilizando, pero sabemos que es algo que nos quedamos muy cortos para clasificarla y para poder medir el riesgo. Entonces, tenemos que agregar a esto el perímetro de cintura, ¿sí? Y también la medición de la composición corporal si es posible. Se consideran comorbilidades del impacto cardiovascular de la obesidad si agregamos obesidad a hígado graso, obesidad a insuficiencia renal, obesidad a apnea del sueño y obesidad de diabetes mellitus. Todo esto va a generar un mayor riesgo cardiovascular. Después tenemos las dislipidemias, sí están las dislipidemias familiares, que esas no las voy a tocar, pero hay que hacer screening de ellas, y también las dislipidemias primarias, ¿sí? Se sabe que por la cuarta encuesta nacional, la prevalencia no ha disminuido desde el 2005 hasta el 2018 en nuestro país. Hay que hacer el tamizaje, o sea, buscar la dislipidemia en niños entre los 6 y los 11 años de edad, ¿sí? Y también se recomienda la medición sistemática de lípidos en adultos a partir de los 18 años. Bien,
Y ya sabemos que las estatinas pueden aumentar la CPK, ¿sí? También dar dolores de piernas, ¿sí? Pero no está indicado pedirle CPK a todo el mundo, ¿sí? Y en el caso que se eleve la CPK, no está indicado tampoco suspenderla de manera definitiva. Sí se puede suspender durante 2 o 4 meses y después arrancar de vuelta con la misma o, si es posible, cambiarla, ¿sí? La estatina. Esto es el parámetro, o mejor dicho, las indicaciones, ¿sí? Para dar estatinas de alta o moderada densidad, así que una LDL de mayor a 190, y les puse al lado también el LDL meta al que tenemos que llegar, ¿sí? En la insuficiencia renal moderada también, la severa, en los pacientes diabéticos con factores de riesgo u órgano de órgano banco, y en los factores diabéticos sin. Fíjense cómo va cambiando la meta según la cantidad de factores de riesgo que tienen, ¿sí? Y hago hincapié en la última, la ateromatosis subclínica, que ya hablamos. Si encontramos un paciente con una plaquita, ya tenemos indicación para iniciar estatinas, ¿sí? Otra cosa importante, los pacientes que además tienen trigliceridemia, ¿sí? No hay que utilizar el reflejo triglicéridos fibratos. Hay que primero darle una chance a las estatinas y el ezetimibe que puedan bajar los triglicéridos, y en el caso que no se pueda, recién ahí iniciarlo. Ya si son mayores de 500 los triglicéridos, sí, iniciar fibratos, pero ahí lo ideal sería, además de iniciar los fibratos, mandarlo a un especialista en dislipidemias. Después tenemos la diabetes, ¿sí? No vamos a hablar demasiado de la diabetes, más que tiene un 7% de prevalencia, ¿sí? Se recomienda la pesquisa de diabetes mellitus, sobre todo en los pacientes que tienen otros factores de riesgo, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los diagnósticos o los medios diagnósticos, ¿sí? Y los objetivos de la terapia nutricional, que me parece importante que todos lo sepamos, que son promover la alimentación saludable, ¿sí? Tiene que ser un traje a medida la alimentación del diabético, o sea, preguntarle qué le gusta, qué no le gusta, para no quitarle el placer de poder comer, porque ya bastante tiene con su enfermedad, tenemos que ayudarlo y no complicarlo o retarlo. Brindar a las personas con diabetes herramientas prácticas para poder hacer las cosas bien, ¿sí? Y minimizar los azúcares añadidos y refinados. Una herramienta práctica es la ya conocida, la del plato. ¿Sí? Dividimos el plato por la mitad, y en una mitad del plato ponemos frutas, verduras y hortalizas. En el otro cuarto, cereales y tubérculos, y en el otro cuarto, alimentos proteicos. Esto es de la guía de prevención arterial, de la prevención cardiovascular de la Sociedad Argentina, y vemos que todo esto es un círculo virtuoso o vicioso, depende de cómo el paciente le vaya, ¿sí? El control de la presión arterial, el control glucémico, iniciar ISGLT2, ¿sí? O GLP-1, sobre todo el ICGLT2, en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hago un mínimo parate acá y decir que en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan diabetes, y algunos los que no tengan, ¿sí? Con deterioro de la función, con deterioro moderado, y ahora se está probando que con deterioro leve, los ICGLT2 bajan la mortalidad, bajan las internaciones. Es una droga que hay que utilizar, si bien es una droga bastante costosa, es una de las 4 drogas principales que está recomendado para los pacientes con insuficiencia cardíaca. La aspirina a los pacientes que la tienen indicación, y las estatinas. Y ya casi terminando, la presión arterial, ¿sí? Es una de las que se lleva los premios en relación al factor de riesgo cardiovasculares y a nivel mortalidad, ¿sí? Nosotros tenemos un registro que se llama RENATA, ¿sí? En Argentina, el RENATA 1 y el RENATA 2, y miren qué llamativos los datos. Se estudiaron 5.000 pacientes en varios sitios de Argentina, y vieron que un 40% no sabía que era hipertenso. Un 6% estaba conocido, o sea, sabía que era hipertenso, pero no se trataba. Y un 30% estaban tratados, pero estaban no controlados. O sea, que estaban tratados, pero estaban hipertensos. ¿Se entiende? Y después un 25% son los que se portaban bien, que estaban bien tratados y bien controlados, ¿sí? Acá tenemos un algoritmo, ¿sí? De cómo manejarnos en el consultorio. Se lo voy a resumir de la siguiente manera. Si el paciente tiene hipertensión un día en el consultorio, no es hipertenso, salvo que tiene más de 180, ¿sí? Si el paciente tiene registro de hipertensión menor de 180, tenemos que seguir buscando si este paciente es verdaderamente hipertenso o tiene, por ejemplo, una hipertensión de bata blanca, ¿sí? Entonces, no es tampoco el reflejo de medicar directamente, sino de seguirlo estudiando según este cuadrito, ¿sí? ¿Cómo lo estudiamos en el ambulatorio? ¿Con MAPA o con MDPA? El MAPA es el manguito que se infla, el holter de presión, y el MDPA
es la presión que se lleva, el tensiómetro que se lleva el paciente a su casa, o que tiene, y sirve no solamente para monitorear la presión arterial, sino para educar al paciente de cómo se tiene que tomar la presión, ¿sí? ¿Cómo se tiene que tomar la presión? Es este cuadro larguísimo, que en realidad no es muy difícil, se los digo rápidamente. El paciente tiene que estar bien sentado, con la espalda recta, con los pies en el piso, con las piernas descruzadas, sin ganas de hacer pis, sin haber fumado, haber corrido o haber tomado alguna bebida energética durante media hora antes, ¿sí? Con el manguito adecuado a su brazo, ¿sí? Porque si es muy grande va a infraestimar y si es muy chiquito va a supraestimar la presión, y con 2-3 veces de dedo por encima del pliego del codo, colocar el manguito. Todo eso tiene que suceder. Y sin gente que lo esté molestando al costado si es posible. Todo eso tiene que suceder para que sea una toma de presión adecuada, ¿sí? Y según los estándares. Y tener también un tensiómetro avalado, ¿sí? Parece muy difícil, pero una vez que uno lo hace bien, ya lo hace bien siempre, y de esa manera tenemos una certeza de los datos que estamos tomando y le enseñamos al paciente también a tomarse la presión. Para todos los pacientes tenemos que hacer cambios de estilo de vida, ¿sí? Y para algunos pacientes van a requerir medicación o no. Casi lo último que les digo, de hipertensión, es algo importante. Si ustedes van a medicar a un paciente, piensen que lo primero que tienen que hacer, salvo en algunas opciones, les voy a decir que intentar iniciar con una combinación. Si inician con una combinación, es más fácil que el paciente mantenga presiones arteriales normales, ¿sí? Y no tenga que aumentar en una sola droga a dosis que sean casi supraóptimas y que tengan más efectos adversos, ¿sí? Entonces, los pacientes con fragilidad mayores de 80 años, démosle monoterapia, porque son muy viejitos y tienen más posibilidad de hacer hipotensión. Los pacientes con hipertensión de estadio 1, sí que son apenas hipertensos, también monoterapia, iniciamos. Y los pacientes con prehipertensión o riesgo cardiovascular alto, sí, o sea, sin hipertensión con riesgo cardiovascular, o que casi no tiene hipertensión, también monoterapia. O sea, cuando son, vamos a decirlo así mal y pronto, un poquito hipertensos, ahí con monoterapia. Pero si son realmente hipertensos, directamente y sin miedo, iniciemos con combinaciones de drogas. Bien, la otra pata de esta propuesta que hace la AJA, ¿sí? En la parte de abajo del 8 nos dice cuáles son los determinantes sociales, ¿sí? Los determinantes estructurales y las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen afectan el funcionamiento de aquel sistema que va a ayudar a que disminuir los efectos de los factores cardiovasculares aumentados, a nivel individual, interpersonal, institucional, comunitario y estructural, ¿sí? O sea, quiere hacer una visión más amplia y social de lo que es el tratamiento de los factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Y algo que también me parece importantísimo, y que se está dando cada vez más importancia, es aquellos factores de riesgo psicosociales, ¿sí? La salud psicológica. Y está demostrado que, como ven para el lado que está, para la izquierda que está el menos, la ansiedad, el enojo, la hostilidad, el estrés crónico, los factores estresores sociales, el pesimismo y la depresión aumentan el riesgo cardiovascular. Esto está demostrado científicamente. Por el contrario, está con un menos nivel de evidencia, pero yo creo que es casi una obviedad, pero bueno, hay menos nivel de evidencia de esto, aquellos factores psicológicos positivos como el bienestar psicológico, la gratitud, el optimismo y el sentido de propósito, o sea, que la persona sienta que tiene justamente un propósito, que la persona sienta que tiene un por qué vivir o por qué levantarse todos los días, todo eso ayuda y disminuye los factores de riesgo. Hay una palabra mindfulness, ¿sí? Es no solamente una técnica de relajación, sino también es una forma de vida. Es la atención plena, ¿sí? Estar presentes en el momento presente, o sea, estar atentos al momento presente y tener una visión compasiva de nosotros mismos. Lo que les dije acá es los distintos tipos de trabajos que confirman lo que yo les digo. Y ya terminando, les hago recordar un poquito el COVID arrasó no solamente con varias vidas, sino también con, vamos a decir, nuestros corazones y nuestras almas, ¿sí? O sea, sobre todo en gran población médica, se vieron muchos factores psicológicos dañinos y también esto aumentó el riesgo cardiovascular, sobre todo en el personal médico. Entonces,
yo les digo, por ejemplo, si alguna vez sintieron desgaste o falta de energía, agotamiento, fatiga física, psíquica, de esa desproporción entre el trabajo realizado y el cansancio, o sea, lo que hacían antes, ahora no lo pueden hacer, aumento de la irritabilidad y queja constante por la cantidad de trabajo, una respuesta frente a la impotencia, la indefensión y la desesperanza, actitud negativa hacia otras personas, irritabilidad, conflicto con el rol profesional, o sea, fachada de estar haciendo cosas todo rápido y bien, cuando en realidad esto nos produce más agotamiento, alternancia entre la depresión y la hostilidad con el medio, un progresivo retiro de toda actividad que no está vinculada con los estresores, o sea, hacer únicamente lo que nos estresa y no las cosas que nos satisfacen. La pérdida de los ideales, la separación de las actividades familiares, sociales y recreativas, o sea, el aislamiento, otro de los estresores psicosociales y las respuestas negativas hacia sí mismo, todo esto son conductas patognomónicas del burnout. Entonces, nosotros siendo médicos también, cuidémonos nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra alma, hagamos un poco de meditación, intentemos mejorar y ser felices con lo que hacemos. Muchas gracias. Sí. Adiós, corriendo.